Buenas, mi nombre es Nicole Tapuné y en esta ocasión voy a presentar la autopresentación número 3, en la cual hablaré acerca de los equilibrios y los centros de masa, gravedad y el centro geométrico. ¿Qué es el equilibrio? Un objeto está en equilibrio cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan de tal forma que la suma total de sus fuerzas es nula. Existe el equilibrio estable. El equilibrio estable es en el que después de una perturbación el objeto regresa a su posición inicial. Es cuando el cuerpo, al ser apartado o desplazado de su posición de equilibrio, vuelve a su lugar por efecto de la gravedad. Por ejemplo, la plomada, una campana, el péndulo, entre otros. También está el equilibrio inestable, en el que después de una perturbación el objeto se aleja de su posición inicial para alcanzar usualmente su posición de equilibrio estable. Es por contrario del equilibrio estable cuando el cuerpo, al ser apartado de su posición de equilibrio, se aleja por efecto de la gravedad. En este caso, el centro de gravedad está más arriba del eje de suspensión. Algunos ejemplos serían un bastón sobre su punta, un bolígrafo su punta, entre otros. También está el equilibrio indiferente. Es aquel en el que el cuerpo, al moverse de su posición de equilibrio, queda en equilibrio en cualquier posición. En este caso, el centro de gravedad coincide con el punto de suspensión. Esto ocurre, por ejemplo, con una canica en un suelo horizontal o una rueda sobre su eje, entre otros. Centro de masa. El centro de masa de un objeto es el único punto que se desplaza de la misma manera en que se movería una masa puntual cuando se somete a la misma fuerza externa que actúa sobre el objeto. Es la única posición en la cual los vectores de posición ponderados de todas las partes de un sistema suman cero. El centro de masa coincide con el centro de gravedad cuando el cuerpo está en un campo gravitatorio uniforme, es decir, cuando el campo gravitatorio está en una magnitud y dirección constante en toda la extensión del cuerpo. Para objetos rígidos, sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Por ejemplo, el centro de masa de un anillo está ubicado en su centro donde no hay material. En un cono se sitúa en su eje de simetría, más cerca de la base que del vértice. Centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. El centro de gravedad de un cuerpo no corresponde necesariamente a un punto material del cuerpo. Así, por ejemplo, el centro de gravedad de una esfera hueca está situado en el centro de la esfera, la cual no pertenece al cuerpo. El centro de gravedad de un cuerpo depende de la forma del cuerpo y de cómo está distribuida su masa. También tenemos el centro geométrico. El centro geométrico de un cuerpo material coincide con el centro de masa si el objeto es homogéneo, es decir, de densidad uniforme, o cuando la distribución de materia en el sistema tiene ciertas propiedades, tales como la simetría. El centro geométrico es el centro de simetría de un objeto esférico y homogéneo. ¿Cuál es la importancia del centro de masa en movilidad de los vehículos? El centro de masa es importante debido a la estabilidad de volteo de los vehículos. Una aplicación útil del centro de masa es la determinación del ángulo máximo a la que se puede inclinar un objeto antes de que se voltee. Por ejemplo, el mismo permite determinar qué tanto se puede cargar un camión y cómo distribuirlo. El camión fue cargado de mala manera, con muchos artículos pesados colocados en el lado izquierdo, como podemos ver en el ejemplo. El centro de masa se muestra como un punto rojo. Una línea roja que representa la fuerza de la gravedad se extiende hacia abajo desde el centro de la masa. La gravedad actúa sobre todo el peso del camión a través de esta línea.
Si el camión se inclina a un ángulo de 0, como se muestra en la figura 6b, entonces todo el peso del camión estará soportado por la orilla más a la izquierda de la llanta izquierda. Si el ángulo se incrementa un poco más, entonces el punto de soporte se moverá fuera de cualquier punto de contacto con el camión. Y está garantizado que el camión se volteará. El ángulo 0 es el límite de volteo. También está la importancia del centro de masa de movilidad de las personas. El centro de masa permite describir trayectorias de desplazamiento de jugadores en deportes de cancha. El centro de gravedad es un punto característico del cuerpo y se puede utilizar como resumen del deportista para analizar por dónde se mueve en el terreno de juego. Estos dos lugares coinciden únicamente en campos gravitacionales uniformes, como lo es el cuerpo en la Tierra. Por tanto, se puede decir que el centro de masa es igual a centro de gravedad en estos casos. Estas fueron las referencias que consulté para mi investigación y eso es todo. Muchas gracias por su atención.